Un silencio espeso y helado cayó sobre las calles polvorientas del pueblo aquella mañana de octubre. Los primeros rayos del sol no lograron disipar la densa bruma que bajaba directamente de la sierra. Los murmullos comenzaron a propagarse como el fuego entre las viejas paredes de la iglesia local. Don Fulgencio corrió hacia la plaza principal balanceando sus brazos con desesperación contenida. Sus ojos desorbitados reflejaban un horror que ningún habitante de la zona había presenciado jamás. La noticia corrió de boca en boca sobre algo espantoso ocurrido en el cementerio secreto de la colina. Aquel lugar permanecía oculto tras una densa cortina de matorrales espinosos y leyendas antiguas. Un grupo de valientes decidió subir la cuesta empinada cargando machetes y linternas apagadas. Cada paso que daban hacia la cima aumentaba la opresión en el pecho de los hombres. El crujido de las ramas secas bajo sus botas sonaba como lamentos en medio del bosque. Al cruzar el viejo arco de piedra derruido, un olor fétido a tierra removida los golpeó de frente. Ante sus ojos se extendía un escenario de pesadilla que desafiaba toda lógica humana. 7 fosas alineadas perfectamente habían sido excavadas de manera abrupta durante la noche. Montículos de tierra negra y húmeda se apilaban de manera caótica alrededor de los agujeros. Fragmentos de madera podrida de los ataúdes yacían esparcidos como astillas rotas. Lo más espeluznante era que no quedaba ni un solo rastro de los cuerpos que allí descansaban. Los ataúdes rotos mostraban marcas extrañas, como si hubieran sido rasgados desde el interior. Un escalofrío colectivo recorrió la espalda de los hombres al notar la total ausencia de huellas de calzado. Solamente se apreciaban sutiles marcas alargadas, similares a garras delgadas hundiéndose en el lodo. Las tumbas pertenecían a personas que habían fallecido hacía más de 50 años en el olvido. Nadie en el pueblo recordaba con precisión quiénes eran aquellos antiguos habitantes desenterrados. El párroco llegó 1 hora después, arrastrando sus pesadas vestiduras negras por el sendero. Al ver el estado de los sepulcros, el sacerdote se llevó una mano temblorosa al pecho y rezó en voz baja. Susurró palabras en latín mientras rociaba agua bendita sobre los bordes oscuros de las fosas vacías. El pánico comenzó a transformarse en una rabia sorda e impotente entre los vecinos congregados. Muchos acusaron de inmediato a los maleantes de las zonas urbanas vecinas que buscaban objetos de valor. Sin embargo, todos sabían que en esas tumbas olvidadas no había nada más que huesos y polvo viejos. Los ancianos del lugar guardaron silencio, intercambiando miradas cargadas de funestos presagios. Mencionaron a media voz el regreso de las huestes oscuras que habitaban las profundidades de la sierra. El término brujería comenzó a flotar en el aire, volviendo la atmósfera aún más sofocante. La policía local llegó tarde, mostrando una total incompetencia para manejar la situación. Tomaron fotografías sin ganas y sugirieron flojamente que se trataba de un ataque de animales salvajes. Aquella explicación absurda solo desató burlas amargas y un incremento notable en el temor general. ¿Qué clase de fiera desentierra 7 cadáveres humanos sin dejar un solo rastro de sangre? Al caer la tarde, los hombres abandonaron el cementerio maldito, apurando el paso por el sendero. Colocaron ramas gruesas y piedras sobre el arco de piedra para intentar bloquear el acceso maldito. El pueblo se encerró temprano esa noche, trancando las puertas con pesados cerrojos de hierro. Los perros comenzaron a aullar de una forma extraña y lastimera desde los techos lejanos. El viento soplaba trayendo consigo el eco sutil de un canto incomprensible originado en la sierra. Una vibración helada sacudió los vidrios de las ventanas, anunciando que algo abominable acechaba desde las fosas vacías. El eco de los rumores sobre las tumbas profanadas quedó flotando en el aire del pueblo como una densa neblina. En nuestra casa, sin embargo, el terror colectivo de la sierra pronto fue reemplazado por una angustia mucho más íntima y asfixiante. Las deudas médicas acumuladas por la extraña condición de mi hermana menor, Sofía, nos habían ahogado por completo. Mi padre se pasaba las noches en vela, recorriendo el pasillo con pasos pesados que hacían crujir la madera vieja. Al amanecer, la decisión fatal ya estaba tomada sobre la mesa. Él cruzaría de forma ilegal hacia los Estados Unidos esa misma semana para conseguir los dólares que salvarían a Sofía. La maleta vieja que sacó del ropero despidió un olor a polvo y a despedidas inevitables.
Mi madre intentaba contener las lágrimas mientras preparaba unos víveres básicos para el largo viaje de mi padre. Desde su cama, los ojos desorbitados y febriles de Sofía observaban todo el movimiento sin comprender realmente la gravedad de la situación. La fiebre de mi hermana no cedía con ningún medicamento y los médicos del pueblo simplemente se encogían de hombros. El ambiente en la casa se volvió tan denso que resultaba difícil respirar profundamente. Llegó la madrugada del jueves y el coyote esperaba en la esquina de la carretera principal. Mi padre me abrazó con una fuerza desesperada que me dolió hasta los huesos. Me pidió al oído que cuidara de las mujeres de la casa y que jamás dejara sola a Sofía por las noches. Lo vi caminar hacia la oscuridad de la calle, tragado lentamente por la densa neblina de la sierra. Su partida dejó un vacío inmenso y un silencio sepulcral que parecía vigilar cada uno de nuestros movimientos. A partir de ese momento, la rutina familiar se transformó en un ciclo interminable de cuidados médicos y vigilias. Mi madre pasaba el día entero cocinando remedios herbales que inundaban la casa con un olor penetrante a hojas amargas. Sofía comenzó a rechazar la comida, asegurando que el sabor de las cosas le recordaba la tierra húmeda del jardín. Atribuimos sus delirios a las fiebres implacables que la atacaban principalmente al caer el sol. Sin embargo, una noche empecé a notar que la temperatura de la habitación descendía drásticamente sin motivo alguno. Mis propios suspiros se congelaban en el aire mientras caminaba hacia la cama de mi hermana. Sofía ya no hablaba dormida, sino que emitía un murmullo rítmico e incomprensible que erizaba la piel. Me acercaba para escucharla y juraría que las palabras no sonaban como el dialecto local ni como el español. Eran sonidos guturales, arrastrados, como si una laringe reseca intentara pronunciar nombres prohibidos. Cuando la sacudía levemente para despertarla, ella abría los ojos de golpe, completamente desorientada. «Hay señoras calvas debajo de las tablas, Elena», me dijo una madrugada con una tranquilidad que me heló la sangre. Yo miraba el suelo de madera podrida de la recámara, temiendo ver alguna aberración asomándose por las rendijas. Intentaba convencerla de que solo eran pesadillas provocadas por la alta temperatura de su cuerpo. Pero las noches siguientes, los ruidos se mudaron del suelo a las paredes exteriores de la casa. Eran rasguños lentos, como si unas uñas largas y descuidadas buscaran una entrada a través del concreto. Mi madre, agotada por el trabajo diurno, dormía profundamente sin percatarse del asedio sutil que sufríamos. Yo me quedaba completamente sola en medio de la penumbra, sosteniendo un viejo rosario entre mis dedos temblorosos. Pensaba constantemente en la profanación de las 7 tumbas del panteón secreto que tanto comentaban los ancianos. Una conexión maldita parecía estar tejiéndose entre ese lugar profanado y la decadencia física de mi hermanita. Los perros del vecindario comenzaron a aullar de una manera extraña, un lamento agudo que no presagiaba nada bueno. Cada crujido del techo de lámina me hacía saltar de la silla, esperando lo peor. La ausencia de mi padre dejaba nuestra casa completamente vulnerable ante cualquier peligro terrenal o divino. Justo antes del amanecer, un golpe seco y violento sacudió la ventana principal del cuarto de Sofía. Al asomarme, no encontré a nadie en el patio, pero descubrí una marca perfecta de una mano llena de fango negro, impresa sobre el vidrio templado. Detrás del vidrio, una silueta sutil pareció desvanecerse entre la maleza, dejando claro que el panteón ya sabía dónde vivíamos. El recuerdo de aquella silueta desvaneciéndose en la maleza se quedó grabado en mi mente durante toda la mañana siguiente. La casa se sentía cada vez más fría y el llanto constante de mi hermana menor solo aumentaba mi desesperación. Con mi padre lejos en Estados Unidos, la responsabilidad de cuidar este hogar maldito se había vuelto una prisión insoportable. Necesitaba huir, aunque fuera por unas pocas horas, de la pesadez que amenazaba con ahogar mis pensamientos. Esperé a que mi madre se distrajera en la cocina preparando los remedios amargos para mi hermana. Me deslicé por la puerta trasera con el corazón latiendo con fuerza, pisando con cuidado las hojas secas del patio. Al llegar a la esquina principal del pueblo, el ruido de una motocicleta vieja interrumpió el silencio del camino. Fidel me vio de lejos y una sonrisa burlona se dibujó de inmediato en su rostro despreocupado. Con él venían los demás chicos del grupo, ansiosos por encontrar cualquier distracción que nos hiciera olvidar el aburrimiento del pueblo.
Nos subimos al viejo coche desvencijado de uno de ellos, dejando atrás las calles conocidas y la mirada de los ancianos. La música estridente comenzó a sonar en las bocinas rotas, ahogando por completo mis preocupaciones internas. Nos creíamos los dueños del mundo mientras el vehículo avanzaba por la carretera sinuosa que subía hacia la sierra. El destino final era la vieja finca abandonada de los abuelos de Fidel, un lugar devorado por el olvido. La estructura de piedra se alzaba imponente entre la niebla nocturna que bajaba lentamente de los cerros. Los lugareños siempre contaban historias extrañas sobre esa propiedad, asegurando que nadie debía pasar la noche allí. Pero a nosotros no nos importaban los chismes supersticiosos de la gente vieja del pueblo. Entramos al gran salón principal, donde el polvo de décadas cubría el suelo de baldosas rotas. Encendimos una pequeña fogata justo en el centro del lugar, usando las maderas de los muebles destruidos. El calor del fuego nos reconfortó un poco, y pronto el alcohol comenzó a pasar de mano en mano. Las risas estallaron con fuerza, rompiendo el eco solemne de las paredes que llevaban años en silencio. Fidel comenzó a presumir sobre sus supuestas hazañas en los pueblos vecinos, queriendo impresionar a todos. Sin embargo, a pesar de la diversión, yo no podía deshacerme de una extraña sensación de incomodidad. Sentía como si el aire dentro de la finca se estuviera volviendo cada vez más denso y difícil de respirar. En un momento dado, miré hacia los pasillos oscuros que daban al fondo de la propiedad y creí ver un movimiento. Una corriente de aire helado sopló de repente, haciendo que las llamas de nuestra fogata bailaran violentamente. Mis amigos no parecieron notar el frío repentino, demasiado perdidos en los efectos del alcohol. Me froté los brazos tratando de entrar en calor, mientras miraba fijamente las esquinas del techo. El crujido de la madera vieja resonaba por toda la estructura, como si la casa misma estuviera quejándose. Fidel se levantó de su asiento, tambaleándose un poco, y tiró la botella vacía al suelo. La botella se rompió en 1000 pedazos, provocando un eco estridente que silenció la música por un instante. Con una mirada llena de malicia y alcohol, nos miró a todos como si tuviera el control de la situación. Dijo que esta fiesta era aburrida y que debíamos hacer algo que de verdad nos hiciera sentir vivos. El resto del grupo comenzó a vitorear sus palabras, alimentando su imprudencia sin medir las consecuencias. Yo me mantuve al margen, sintiendo que una vibra muy pesada se estaba apoderando del ambiente. Afuera de la finca, los árboles de la sierra crujían con violencia debido a un viento furioso que había comenzado a soplar. La atmósfera festiva se desvanecía lentamente para dar paso a un silencio incómodo proveniente del exterior. Fidel se acercó a mí con pasos pesados, rompiendo la distancia de manera desafiante. Me clavó la mirada y con una voz baja que resonó en el gran salón, pronunció las palabras que cambiarían todo. Propuso que fuéramos al cementerio viejo de la sierra, el panteón prohibido donde enterraban a las brujas. Justo en ese instante, un susurro helado recorrió el pasillo trasero y a lo lejos en la oscuridad del bosque, una silueta idéntica a la de mi casa nos observaba fijamente. El frío de aquella silueta en la lejanía nos congeló la sangre a todos los presentes. Nadie se atrevía a respirar mientras la misteriosa figura permanecía inmóvil entre los árboles oscuros. Fidel rompió el silencio sepulcral con una risa nerviosa que sonó completamente falsa. Él insistió en que solo era un efecto de las sombras provocado por las ramas mecidas por el viento. Sin embargo, todos sabíamos perfectamente que el viento no tenía una silueta tan humana. Fidel se acercó al centro del grupo y cambió por completo el rumbo de la conversación. Sacó de su bolsillo un viejo mapa arrugado que había encontrado en las pertenencias de su abuelo. Con los ojos brillando de codicia, nos habló sobre el auténtico e histórico cementerio viejo de la sierra. Aquel lugar maldito no figuraba en ningún registro oficial del municipio desde hacía décadas. Se rumoreaba que en ese panteón descansaban los restos de curanderos y personas rechazadas por la iglesia. Fidel nos propuso adentrarnos esa misma noche en los terrenos prohibidos para demostrar nuestra valentía. Mi primera reacción fue negarme rotundamente pensando en el bienestar de mi pequeña hermana enferma. Sentía una opresión en el pecho que me advertía sobre los peligros reales de la Sierra Alta.
Los demás amigos del grupo comenzaron a burlarse de mi repentino e inusual ataque de pánico. La presión social y el orgullo herido terminaron por quebrar mi frágil resistencia aquella noche. Decidí acompañarlos solo para demostrarles que no le tenía miedo a las viejas leyendas locales. Apagamos las linternas grandes para evitar llamar la atención de algún vigilante o patrulla ejidal. Comenzamos a caminar en fila india, solo guiados por el débil reflejo de nuestros teléfonos móviles. El crujido de las ramas secas bajo nuestros pies rompía de forma alarmante el silencio forestal. El aire de la montaña se volvía notablemente más denso y helado a medida que ascendíamos. Una extraña sensación de estar siendo observados desde las alturas nos mantenía en constante alerta. Fidel se detuvo abruptamente y levantó la mano derecha indicando que guardáramos absoluto silencio. Al doblar una curva cerrada del sendero, divisamos un claro en mitad de la maleza. En medio de ese espacio despejado se encontraba una silueta encorvada junto a un montículo. Se trataba de una mujer vestida con un largo abrigo oscuro que parecía flotar entre la niebla. Su cabeza carecía por completo de cabello, mostrando una piel pálida y arrugada bajo la luna. Con sus largas manos desnudas, la mujer rascaba frenéticamente la tierra negra del suelo. Introducía la tierra recolectada dentro de unas pequeñas bolsas de tela de color rojo vivo. Ella murmuraba oraciones incomprensibles en un dialecto rústico que nos erizaba los vellos del cuerpo. Nos agachamos rápidamente detrás de unos matorrales espinosos para no ser descubiertos. El latido de mi corazón era tan fuerte que temía que aquella mujer pudiera escucharlo. La anciana sacó un objeto metálico brillante del interior de su pesado abrigo negro. Clavó el objeto con violencia en el centro de la tierra removida mientras soltaba un quejido. En ese preciso instante, uno de nuestros amigos tropezó torpemente hacia atrás con una roca. Un fuerte crujido de maderas rotas resonó de golpe por todo el claro del bosque. La mujer calva detuvo sus movimientos por completo y enderezó su espalda de forma antinatural. Comenzó a girar su cabeza lentamente hacia nuestra posición con una lentitud mecánica. Fidel nos tomó fuertemente del brazo y nos ordenó correr hacia el sendero sin mirar atrás. Huimos desesperados por la maleza oscura mientras escuchábamos pasos rápidos persiguiéndonos de cerca. Al mirar de reojo detrás de mí, vi que no estábamos corriendo hacia el pueblo, sino directo a las rejas oxidadas del auténtico panteón de las brujas que parpadeaban abiertas bajo la tormenta eléctrica que iniciaba. El sonido de las bisagras oxidadas rechinando contra la piedra del panteón nos heló la sangre de inmediato. Fidel intentó frenar su carrera bruscamente, pero el barro resbaladizo bajo sus botas lo hizo tambalear hacia el frente. La lluvia comenzó a caer con una fuerza descomunal, golpeando nuestras cabezas y cegando nuestra visión casi por completo. Un trueno ensordecedor retumbó justo sobre nosotros, haciendo que el suelo vibrara con una intensidad violenta. Miré hacia atrás buscando el camino de regreso, pero la densa neblina ya había borrado cualquier rastro del sendero conocido. El viento silbaba entre los árboles secos, creando un sonido que imitaba lamentos humanos agonizantes. Fidel me tomó del brazo fuertemente, obligándome a avanzar hacia el interior del tétrico recinto. Mis pies se hundían en la tierra blanda que cubría las zonas donde las tumbas parecían haber sido removidas recientemente. Un olor penetrante a humedad y vegetación podrida inundó mis fosas nasales, provocándome una ligera náusea. Los matorrales espinosos rasgaban nuestras ropas mientras nos abríamos paso sin un rumbo fijo en la oscuridad. De pronto, el golpeteo furioso de la lluvia cesó de golpe, dejando paso a un silencio sepulcral e irreal. El repentino silencio se sentía mucho más peligroso que la tormenta que acababa de azotarnos. Un murmullo bajo y monótono comenzó a filtrarse desde el corazón de la arboleda más densa. El sonido recordaba el rezo incomprensible de múltiples voces humanas hablando al mismo tiempo en susurros. Al mirar entre los troncos, distinguí varias siluetas oscuras dispuestas en un círculo casi perfecto. Ninguna de esas figuras poseía un rostro definido, pareciendo simples manchas de sombra sólida contra la neblina. Los rezos se volvieron rítmicos, repitiendo una cadencia extraña que hacía eco directamente dentro de mi cráneo. Sentí que mis extremidades se volvían pesadas, como si el aire se hubiera transformado en densa agua tibia. Fidel dejó caer la linterna al suelo,
la cual quedó alumbrando hacia una lápida agrietada sin nombre. Sus ojos fijos miraban hacia el vacío, completamente hipnotizados por las ondas del canto fúnebre. Intenté gritar su nombre para despertarlo, pero de mi garganta solo brotó un aire frío y mudo. El entorno comenzó a deformarse, estirando los troncos de los árboles hacia el cielo como garras infinitas. El susurro colectivo se transformó en una vibración que estremecía mis propios dientes dentro de mi boca. Una de las siluetas del círculo se giró lentamente hacia nuestra posición, alargando su cuello de forma antinatural. Vi parpadear 2 puntos amarillentos donde debían estar sus ojos, fijos directamente sobre mi pecho. Mi mente cayó en un trance profundo, reviviendo imágenes distorsionadas de entierros antiguos y lamentos coloniales. Sentí una tristeza inconsolable ajena a mí, como si miles de almas atrapadas lloraran a través de mis ojos. La tierra bajo mis manos comenzó a calentarse, emitiendo un vapor pestilente que olía a carne chamuscada. Las siluetas comenzaron a avanzar flotando a ras de suelo hacia nosotros, reduciendo la distancia centímetro a centímetro. Un instinto primitivo de supervivencia luchó contra la parálisis que dominaba mis músculos tensos. Mordí mi propia lengua hasta saborear el calor de la sangre, usando ese dolor agudo para romper el hechizo mental. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hacia Fidel y lo sacudí violentamente por los hombros. Él reaccionó soltando un jadeo ahogado, recuperando la lucidez justo cuando la silueta más alta extendía un brazo esquelético hacia nosotros. Nos pusimos de pie a trompicones, dándonos la vuelta para correr ciegamente lejos de aquel círculo maldito. El eco de los rezos continuaba persiguiéndonos, rebotando en cada árbol y flotando en el viento frío. Tropecé con una raíz expuesta y caí de bruces, golpeando mi rostro contra las hojas muertas y empapadas. Fidel me levantó del suelo con una fuerza nacida del pánico puro, impidiendo que mirara hacia atrás. A lo lejos, vimos los muros agrietados de la entrada principal del Panteón Vieja parpadear bajo un relámpago. Cruzamos el viejo umbral de hierro sin detenernos, escapando milagrosamente del epicentro del ritual nocturno. Sin embargo, al voltear por un segundo, vi con horror que una sombra densa y deforme se había desprendido del bosque y venía flotando pegada a nuestros propios talones. El aire frío de la madrugada nos golpeaba el rostro mientras corríamos desesperados, sintiendo esa sombra pisándonos los talones. Los pulmones me ardían intensamente con cada bocanada de aire helado que intentaba tragar en medio de la densa niebla. Fidel tropezó violentamente con una raíz expuesta, pero logró levantarse de inmediato impulsado por el puro pánico. Nadie se atrevía a mirar atrás otra vez, temiendo que aquella silueta oscura nos atrapara en la inmensidad del bosque. Finalmente alcanzamos los límites de la carretera abandonada y nos arrojamos al interior del coche temblando sin parar. Las manos de Fidel temblaban tanto que dejó caer las llaves sobre el suelo alfombrado del vehículo en 2 ocasiones. El motor cobró vida con un rugido ronco y aceleramos a fondo, dejando atrás aquel maldito panteón escondido. Llegué a mi casa cuando el cielo comenzaba a teñirse de un tono grisáceo y lúgubre por el amanecer. Al cruzar el umbral de mi habitación, un dolor de cabeza insoportable y punzante me obligó a tumbarme directamente sobre la cama. Una intensa náusea comenzó a crecer desde lo más profundo de mi estómago, acompañada de un ardor helado e inexplicable. Pasé el resto de la mañana sumergida en un estado de duerme-vela febril, acosada por pesadillas sobre siluetas sin cabello. Al mediodía, un espasmo violento sacudió todo mi cuerpo y me obligó a correr descalza hacia el cuarto de baño. Me arrodillé frente al retrete, sintiendo una terrible opresión en la garganta, como si algo sólido intentara salir. Una violenta arcada me hizo jadear, y de mi boca comenzó a brotar una sustancia espesa, oscura y completamente anormal. Con horror indescriptible, vi que estaba vomitando un enorme mechón enredado de cabello negro, húmedo y cubierto de lodo purulento. Aquella asquerosa maraña desprendía un hedor insoportable a tierra húmeda de cementerio y a carne descompuesta. Introduje mis propios dedos en la boca para arrancar los últimos filamentos largos que aún sentía atrapados en mi garganta. Lloré desesperadamente mientras accionaba la palanca, viendo cómo el agua se llevaba aquel rastro de brujería y muerte.
Mi teléfono comenzó a vibrar ruidosamente sobre el lavabo, sobresaltándome en medio de aquel silencio sepulcral. Al responder, escuché la voz distorsionada e histérica de Fidel, repitiendo que algo espantoso le acababa de suceder. Él me confesó que también había vomitado una madeja de cabello humano impregnada con un olor a mortaja. Nos dimos cuenta de que la maldición del panteón ya estaba corriendo por nuestras venas de una forma literal. Fidel insistió en que debíamos regresar al lugar maldito de inmediato durante el día para buscar una explicación o romper el maleficio. Aunque el terror me paralizaba el corazón, sabía perfectamente que no podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando morir. Nos reunimos una hora después en el coche de Fidel, rodeados por un silencio incómodo y cargado de sospechas. El sol de la tarde parecía incapaz de calentar el ambiente, eclipsado por densas nubes grises que amenazaban tormenta. Condujimos de vuelta por el mismo sendero de terracería que ahora lucía extrañamente desolado bajo la pálida luz diurna. Estacionamos el vehículo en el mismo claro de la noche anterior, bajándonos con cautela absoluta y combates en las manos. El bosque diurno no traía paz, pues los crujidos de las ramas secas sonaban como susurros de advertencia. Tras caminar unos minutos, encontramos el viejo muro de piedra derruido que marcaba la entrada al panteón secreto. Al cruzarlo, el escenario que se reveló ante nuestros ojos a plena luz del día resultó ser doblemente perturbador. Las 7 tumbas vacías estaban dispuestas en un círculo perfecto, mostrando la tierra removida y amontonada a sus costados. En el centro de la formación yacían restos de velas negras derretidas, plumas de aves degolladas y extraños listones rojos. Me acerqué a una de las fosas y descubrí con horror que los viejos ataúdes de madera podrida habían sido destrozados a golpes. No quedaba ni un solo hueso en los sepulcros, evidenciando una profanación masiva y sistemática con fines oscuros. De repente, un escalofrío helado recorrió mi espalda al notar que el ambiente se volvía asfixiante e insoportablemente denso. Fidel me tomó del brazo con fuerza y me hizo notar que las huellas de nuestros zapatos no eran las únicas en el lodo. Había marcas recientes de pies descalzos y alargados, rodeando el perímetro del coche que habíamos dejado en el claro. Un crujido violento resonó justo en la dirección donde se encontraba estacionado nuestro único medio de escape. Corrimos de vuelta hacia el claro del bosque, con el corazón latiendo a 1000 revoluciones por minuto debido al pánico. Al llegar al vehículo, nos quedamos petrificados al ver que todas las ventanas estaban cubiertas de extrañas marcas de manos grasientas. Alguien o algo había estado rondando desesperadamente el coche mientras nosotros inspeccionábamos las tumbas profanadas. En el techo del automóvil descubrimos un mechón idéntico de cabello muerto, pegado con una sustancia viscosa y negra. «Súbete ya mismo, esto no fue una buena idea, y tenemos que largarnos antes de que anochezca por completo», gritó Fidel. Mientras cerraba mi puerta, alcancé a ver un par de ojos amarillentos acechándonos fijamente desde la copa de un árbol cercano. El motor tardó eternidades en encender, dejándonos expuestos al espantoso sonido de garras, arañando suavemente la cajuela trasera. El motor finalmente rugió con violencia, rompiendo el asfixiante silencio que nos rodeaba en ese maldito camino boscoso. Fidel pisó el acelerador a fondo mientras todos mirábamos frenéticamente por el espejo retrovisor para ver qué nos seguía. El sonido de los rasguños en la cajuela disminuyó poco a poco hasta desaparecer por completo detrás del estruendo del vehículo. Nadie pronunció una sola palabra durante los primeros kilómetros, atrapados en el eco de mi propio vómito de cabello. El sol del mediodía caía con fuerza sobre la sierra, pero el calor no lograba quitarme el frío helado que llevaba dentro. Fidel detuvo el auto bruscamente cerca de la entrada oculta del Panteón Viejo, apagando el motor para que escucháramos el entorno. Mis amigos dudaban en bajar, clavando sus miradas temblorosas en la densa vegetación que parecía tragarse la luz solar. Teníamos que regresar para convencernos de que lo ocurrido la noche anterior no había sido una maldita alucinación colectiva. Caminamos en fila india por el sendero cubierto de maleza, aplastando las ramas secas que crujían con demasiada fuerza. Cada crujido a nuestro alrededor nos hacía detenernos por completo, buscando sombras entre los troncos grises de los pinos. El aire en esta parte de la montaña se sentía extrañamente pesado,
cargado con un olor rancio a tierra removida y descomposición. Divisamos finalmente los viejos muros de piedra derruidos que delimitaban el panteón secreto de las brujas. Al cruzar la entrada deshecha, nos detuvimos en seco ante el horrendo espectáculo que la luz del día revelaba con crudeza. 7 tumbas alineadas en el centro del terreno habían sido completamente profanadas, mostrando enormes montículos de tierra fresca a sus costados. Los ataúdes de madera vieja estaban rotos, con las tapas astilladas a la fuerza y esparcidas por todo el lugar. Me acerqué lentamente al borde de la primera fosa, conteniendo la respiración por el miedo a lo que encontraría abajo. El interior del foso estaba completamente vacío, desprovisto de los restos humanos que debieron descansar allí por décadas. No había huesos ni telas antiguas, solo la marca oscura del cuerpo que alguna vez ocupó ese espacio subterráneo. Fidel soltó un grito ahogado desde la tercera tumba, señalando frenéticamente hacia las cruces de madera que estaban clavadas al revés. Símbolos extraños hechos con grasa negra cubrían las lápidas agrietadas, brillando de forma aceitosa bajo el sol ardiente. Recordé de inmediato la historia del pueblo sobre las brujas que robaban restos humanos para prolongar sus oscuros pactos. La certeza de haber interrumpido algo inmensamente perverso nos golpeó a todos al mismo tiempo, dejándonos mudos. Un crujido seco proveniente de los arbustos cercanos nos hizo dar un salto simultáneo, poniéndonos en guardia. «Vámonos de aquí ahora mismo», susurró Fidel con una voz rota que delataba su absoluto terror. Corrimos de regreso por el sendero sin mirar atrás, sintiendo que el bosque entero se cerraba sobre nuestras cabezas. Llegamos jadeando al claro donde el auto nos esperaba, pero una nueva oleada de pánico nos congeló los pies. Alrededor del chasis del sedán gris se apreciaban huellas humanas frescas impresas sobre el polvo acumulado. Las marcas eran de manos desnudas, deformes y alargadas, que habían presionado con fuerza las ventanas del conductor. Alguien o algo había estado rondando el coche apenas unos minutos antes de nuestro angustioso regreso. Miré fijamente hacia la espesura que rodeaba el coche, convencida de que decenas de ojos nos observaban desde la oscuridad vegetal. «Súbanse ya», gritó mi otra amiga mientras abría la puerta trasera con un movimiento violento y desesperado. Fidel encendió el motor al primer intento esta vez, haciendo rechinar las llantas sobre la grava suelta de la carretera. Mientras descendíamos de la sierra, la sensación de estar siendo perseguidos se volvió una certeza psicológica insoportable. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo violento que parecía presagiar nuestra ruina. Llegamos al pueblo, cuando las primeras farolas de la calle principal se encendían con un parpadeo de luz pálida. Fidel me dejó frente a mi casa, prometiendo que nos mantendríamos comunicados por cualquier extraña anomalía nocturna. Caminé hacia la puerta sintiendo el peso del panteón pegado a mis ropas como un hedor invisible y maldito. Adentro todo estaba en silencio, interrumpido únicamente por la tos débil de mi pequeña hermana enferma desde su habitación. Me asomé por la ventana de la sala hacia la calle desierta, notando que el auto de Fidel ya se había marchado por completo. Fue entonces cuando vi una silueta alta y extrañamente encorvada parada justo debajo del parpadeante poste de luz de la esquina, mirándome de frente. Aquella silueta alta y encorvada permaneció inmóvil bajo la luz parpadeante del poste, clavando sus ojos invisibles en mi ventana. Di un paso atrás con el corazón latiéndome en la garganta, soltando la cortina para que cayera de golpe. El silencio de la casa se volvió de inmediato un peso insoportable que me comprimía el pecho. Caminé de puntillas hacia el pasillo, cuidando que el crujido de la madera no delatara mi posición. Me asomé con cuidado a la habitación de mi hermana menor, asegurándome de que su respiración fuera constante. Un golpe seco y lejano resonó en la parte trasera de la propiedad, quebrando la paz del hogar. Bajé las escaleras a toda prisa, aferrándome al pasamanos de madera fría mientras el frío se intensificaba. Al llegar a la cocina, noté que la puerta del patio trasero se encontraba completamente entornada. El viento de la sierra soplaba con fuerza hacia el interior, arrastrando hojas secas y un penetrante olor a tierra quemada. Cerré la puerta de un golpe violento y pasé el pestillo de metal con las manos temblorosas. Justo en ese instante, un susurro ronco pareció deslizarse por debajo de las rendijas de las tablas del suelo.
Busqué mi teléfono celular sobre la mesa para llamar a Fidel, deseando que todo fuera una alucinación. La pantalla parpadeó de forma errática antes de apagarse por completo, dejándome incomunicada en la penumbra. Unos pasos pesados y descalzos comenzaron a escucharse directamente sobre el techo de lámina de la casa. El crujido del metal resonaba rítmicamente, como si algo pesado se arrastrara buscando una entrada. Las lágrimas corrieron por mis mejillas al recordar los rezos macabros que habíamos interrumpido en el panteón. De pronto, el llanto de mi hermana menor estalló desde la planta alta, rompiendo mi parálisis. Corrí de vuelta hacia los escalones, ignorando el peligro para proteger la vida de la pequeña. Al entrar a su alcoba, la encontré sentada en la cama señalando fijamente hacia la ventana rota. En el marco de la ventana había marcas de tierra negra y largos mechones de cabello rancio adheridos a la madera. Tomé a mi hermana entre mis brazos, envolviéndola en una cobija pesada mientras ella temblaba descontroladamente. Sabía que no podíamos quedarnos en las habitaciones superiores si pretendían acorralarnos desde el tejado. Descendimos lentamente, resguardándome en las sombras que proyectaba el gran mueble de la sala. Las luces de toda la cuadra se apagaron de golpe, sumergiendo nuestra casa en una oscuridad absoluta. El aire del salón se volvió tan espeso y gélido que nuestras respiraciones formaban pequeñas nubes de vapor. Un crujido espantoso, como el de huesos humanos rompiéndose y reacomodándose, brotó desde el rincón de la sala. Sentada rígidamente en el sillón individual de mi padre, distinguí la silueta de una entidad deforme. La criatura poseía extremidades desproporcionadamente largas y su piel pálida parecía pegada directamente a las costillas. No tenía rostro definido, solo una hendidura oscura donde debería estar la boca, de la cual goteaba un líquido negro. Intenté retroceder, pero mis piernas se sintieron pesadas como el plomo, atrapada por su presencia mística. La entidad comenzó a estirar su cuello de forma antinatural, emitiendo el mismo rezo en latín de las brujas del panteón. Con un grito de pura adrenalina, rompí el trance y corrí hacia la puerta principal de la casa. Quité los cerrojos principales con una fuerza salvaje que desgarró la punta de mis dedos. Al abrir la puerta de par en par, la noche exterior se sintió como una extensión del mismísimo infierno. No estábamos a salvo afuera, pues decenas de siluetas encapuchadas rodeaban el perímetro de nuestro jardín. Caí de rodillas en el umbral, abrazando a mi hermanita mientras comprendía que la maldición nos había alcanzado por completo. El rezo del ser deforme en la sala se unió en perfecta sincronía con los susurros de las brujas del exterior. Cerramos los ojos esperando el golpe final de aquellas entidades surgidas de las 7 tumbas profanadas. Aunque el panteón de las brujas reclamaba nuestras almas, decidí sostener la mano de mi hermana hasta el último aliento. La oscuridad consumió el pueblo por completo, sellando de forma definitiva el trágico destino que iniciamos aquella noche en la sierra.